Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Daniel Esteban Severino Tavares, soy del grupo número 4 y estaremos hablando sobre la problemática educativa durante la Revolución Industrial. Estaré hablando sobre el contexto de la Revolución Industrial. Introducción. Es esencial abordar la profunda transformación social y económica que generó y cómo esta rediseñó el sistema educativo para satisfacer las necesidades del nuevo modelo de producción. Contexto: la revolución industrial, que comenzó en Inglaterra a mediados del siglo XVIII y representó un cambio radical de una sociedad agraria y rural a una industria urbana. Los principios y elementos de este contexto fueron: transformación económica. Se pasó de un sistema artesanal a la producción mecanizada en fábricas. La invención de máquinas de vapor y otras tecnologías impulsó la industria textil, minera y metalúrgica. El capitalismo se consolidó como el sistema económico dominante, dividiendo a la sociedad entre la burguesía y dueños de fábricas y el capital, y el petroleado, la clase trabajadora. También sufrió cambios democráticos y sociales. La población creció y se trasladó masivamente del campo a las ciudades en busca de trabajos, lo que provocó una rápida urbanización. Las ciudades se crecieron sin planificación, generando hacinamiento y condiciones insalubres. Nuevas relaciones sociales. La familia nuclear emergió como la nueva unidad familiar. Mientras los hombres trabajaban en las fábricas, las mujeres quedaban a cargo del hogar y los hijos. Las mujeres también se incorporaban al trabajo frágil, aunque con salarios inferiores, sin reconocimiento. También hubieron apariciones de trabajo infantil. Unos de los aspectos más críticos fue el uso masivo de mano de obra infantil, con niños trabajando en condiciones deplorables, con largas jornadas y salarios miserables. La problemática educativa en la Revolución Industrial. El sistema educativo tradicional, basado en la memorización y autoridad absoluta del maestro, se adoptó y en muchos casos perpetuó la desigualdad del nuevo orden industrial. Problemática del sistema educativo. En la educación como adoctrinamiento. La educación como adoctrinamiento. La escuela se organizó siguiendo la lógica de la fábrica, como un enfoque en la disciplina, el orden y la obediencia, más que el desarrollo del pensamiento crítico, la desigualdad y la exclusión. La educación era limitada para la clase baja, mientras la burguesía ascendía a una educación más completa. El proletario recibía una formación mínima para desempeñar tareas repetitivas en las fábricas, trabajos infantiles y falta de acceso. La necesidad económica hacía que muchos niños no pudieran asistir a la escuela, ya que eran forzados a trabajar en fábrica para ayudar a sus familias. Enfoque utilitarista. La educación se orientó a la necesidad de la producción industrial. El conocimiento se valoraba en función de su utilidad para el sistema, priorizando la habilidad técnica y disciplina sobre la formación humanística. Consecuencias para la sociedad. Escasa movilidad social. La falta de acceso a la educación
Buenas tardes, mi nombre es Arinelli Andris, Encarnación Vicente, y le voy a hablar sobre la relación entre iglesia, ciencia y educación. La educación controlada por la iglesia. La iglesia mantenía un modelo religiosos y moralista. Se priorizaba la obediencia y el aprendizaje moralístico. Avance de la ciencia, el auge de la razón y el experimento científico comenzó a cuestionar la autoridad de la iglesia. La educación necesitaba adaptarse a los descubrimientos de la física, biología y medicina. El positivismo defendía que el conocimiento debía basarse a hechos observables. La educación debía orientarse a la utilidad práctica, el proceso y el orden social. Tensión iglesia-ciencia. Mientras la iglesia defendía la tradición, los científicos pedían una escuela laica y activa y útil para la sociedad. Esto fue todo de mi parte. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Isabel Toribio Pimentel y yo le voy a estar hablando sobre Nueva Escuela, Nacimientos y Fundamentos de la TAC. Nos dice que la nueva escuela surgió a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, pero la pregunta sería, ¿cómo por qué surgió una nueva escuela? ¿No estábamos bien con la que estábamos? No estábamos bien con la que estábamos. Nos dice que la nueva escuela surgió a raíz de respuestas críticas y necesidades rígidas que estaban teniendo en la escuela antigua o educación tradicional. Nos dice que ya esta se consideraba obsoleta, ya que no cumplía con las exigencias de una sociedad industrial que va en rápido cambio. También nos dice que el modelo tradicional fue criticado solamente porque se concentraba en el maestro como la única fuente de conocimiento, su disciplina era estricta, eran los castigos súper malos y era solamente con memorización pasiva. En cambio, la nueva escuela quiso colocar al estudiante al lado de la escuela. A través de las influencias de Rouser en su obra El Emilio, este buscó y se centró en las bases fisiológicas de su obra para que la educación sepa que debe seguir la naturaleza como la naturaleza del niño y que las experiencias directas iban a ser su mejor maestra. Mientras que en el contexto societario, la revolución industrial quería ciudadanos activos, creativos y adaptables, no solamente personas dóciles, que era lo que estaba construyendo la educación tradicional. A raíz de esto, la nueva escuela quiso fomentar que los estudiantes pudieran aprender a desarrollar autonomía y pensamiento crítico. A raíz de esto, la escuela nueva denunció algunos abusos que estaban pasando en la escuela tradicional, que fue el castigo físico y la rigidez. Esta nos dice que el uso de la coerción y el medio como herramienta de control, que eso era lo que ellos usaban, ellos hacían que el niño entendiera de forma violenta, porque según tengo entendido, nos cuentan nuestros padres y nuestros abuelos de antes, que si tú no entendías, el maestro podía darte un reglazo. Y eso estaba mal, no se debe por qué usar la violencia, los castigos físicos está mal. También nos dice que estaba la memorización mecánica, donde el conocimiento era adquirido de forma pasiva, sin comprensión real, solo repitiendo lo que se decía el libro o el maestro. Si el maestro te decía, en el libro dice, mamá me ama, tú ibas a repetir, mamá me ama, tú no podías analizarlo, tú no podías criticar, tú no podías dar tu opinión, y ya de esa forma ya todo está mal. También nos dice que estaba el aislamiento de la vida real. El contenido escolar era abstracto. Solamente no te enseñaban para que tú
pudieras poner en práctica en la vida real. Lo que tú aprendías, tú no podías tomarlo y decir, en la sociedad esto se podría hacer así, 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 yo pienso que esto podría ser así, así, y eso estaba mal. Entonces nos dicen que los principios fundamentales de la nueva escuela, esto representó un giro de 180 grados a la educación tradicional. Ya en esta forma, ya el niño en el paidrocentrismo, ya el niño es el centro, es el estudiante, es el protagonista activo del proceso y no un receptor pasivo, que era lo que pasaba en la educación tradicional. El niño no era el protagonista. Entonces ya aquí se forman nuevas actividades que nos dice que se abandona la memorización mecánica y pasiva. En la libertad y la autonomía nos dice que esta busca fomentar en el estudiante la curiosidad natural y la iniciativa del estudiante, mientras que la educación crítica nos dice que la educación no se limita solamente a lo intelectual. Esta busca el desarrollo armónico de todas las dimensiones de la persona, ya sea el físico, el intelectual, el social o el moral. Hasta aquí mi parte. Bye. Saludos, mi nombre es Jeffrey Caraballo, estoy cursando la materia Historia Educativa Universal y Dominicana. En esta ocasión les voy a estar hablando de la Revolución Industrial y la nueva escuela. Durante la Revolución Industrial la sociedad cambió mucho, la producción en fábricas, el trabajo en serie y la necesidad de mano de obra capacitada hicieron que la educación también tuviera que transformarse. Surgió la escuela del trabajo que buscaba preparar a los estudiantes para el trabajo productivo, fomentando habilidades prácticas y técnicas. Esta corriente educativa estaba muy influenciada por las ideas socialistas que proponían una educación que ayuda a formar una sociedad más justa, eliminando las desigualdades sociales. Por otro lado, la nueva escuela o New Schools presentó un cambio metodológico importante. Se alejaba de la enseñanza tradicional basada en la memorización y la disciplina rígida para centrarse en el alumno como protagonista del aprendizaje. Figuras como John Dewey promovieron una educación activa donde los estudiantes aprenden haciendo, explorando y resolviendo problemas reales. Esta pedagogía busca desarrollar no solo conocimientos, sino también valores democráticos, autonomía y creatividad. En resumen, la revolución industrial impulsó una educación más práctica, socialmente consciente, mientras que la nueva escuela apostó por métodos y activos centrados en el estudiante para formar ciudadanos críticos y participativos. Hasta aquí mi participación, el estudiante que continúa. Buenas, aquí mi parte, con los aportes y consecuencias de la escuela nueva, etapas del movimiento, etapas románticas, basada en la influencia de Rousseau, centrada en la libertad del niño, grandes sistemas pedagógicos, Montessori, Dewey, etapa después de la Primera Guerra Mundial. Se extendió la idea de formar ciudadanos democráticos y pacíficos. Aportes principales de innovación didáctica, materiales Montessori, técnicas, educación activa. La escuela nueva fue un movimiento pedagógico que marcó un antes y un después en la forma de enseñar. Surgió en el siglo XIX con una primera etapa llamada la romántica, muy influenciada por Rousseau, donde lo más importante era respetar la libertad del niño y permitirle aprender de manera más natural. Luego vinieron los grandes sistemas pedagógicos con figuras como Montessori, Dewey y Di Crowley, quienes aportaron métodos prácticos y creativos después de la Primera Guerra Mundial. El movimiento tomó más fuerza porque se buscaba que la educación formara ciudadano democrático, responsable y amante a la paz. Entre los aportes principales de la escuela nueva están las grandes innovaciones didácticas como los materiales de Montessori y la técnica de Ferré.
Por ejemplo, la imprenta escolar impuso la idea de una educación activa, donde los estudiantes aprenden haciendo experimentaciones y participando, y no solo escuchando pasivamente al maestro, sino que también planteó que la escuela debería de ser un espacio de convivencia, de democracia y respeto entre todos. El impacto de este movimiento se sintió en toda Europa y en América Latina. Los programas escolares cambiaron mucho, incorporando materias como la educación física, social, artística y social. En América Latina y en República Dominicana dejó huellas muy importantes en la forma de enseñar, porque ayudó a que la educación sea más abierta y participativa. En cuanto a su vigencia actual, todavía vemos como las escuelas hoy en día siguen influyendo. Muchas clases se trabajan con proyectos, actividades en equipos, estrategias que promueven el pensamiento y la participación del estudiante. Es decir, aunque pasaron muchos años, la esencia de la escuela sigue viva en la educación moderna. Es cuanto, hasta aquí mi aporte.